hay otro Dios como nuestro Dios grande y poderoso, como el Cristo vivo. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Yo no sé usted, pero yo no puedo ir a otro más que a Jesucristo, el único Señor verdadero, Cristo, el intercesor entre Dios y los hombres, Cristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, solo por Él. Y en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo, porque en ningún otro nombre hay salvación, solo el nombre de Jesucristo. Aleluya. Toma asiento. Vamos a ir rapidito a este módulo del poder. Segunda de Pedro 1:3 en adelante. Ahí busca tu Biblia, en tu Biblia. Segunda de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia. Decía a mí. 1:3 en adelante. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Decir, todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué nos dio el Señor por su poder? Decir, vida y piedad. El Señor, es verdad, como decíamos, hoy nos pudimos levantar y cada día nos levantamos porque el Señor nos da vida. Entonces tenés que dar gracias por tu vida, por la vida que el Señor te da y que nos da que piedad, porque el Señor es piadoso, ¿no es verdad? Es misericordioso con nosotros. Y eso lo hace, ¿por qué? Por su divino poder, porque el Señor también es poderoso. Es decir, poderoso. ¿Poderoso en qué dice la palabra? Poderoso en batalla. Él es poderoso, Él pelea por nosotros, Él lo prometió. Yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces el Señor decía, está peleando por mí, está peleando por mi causa, está peleando por mi vida. ¿Vos sabés que hay una guerra espiritual? ¿Vos sabés que hay alguien que también pelea por tu vida? ¿Quién es? Satanás pelea por tu vida. ¿Por qué pelea? Porque te quiere sacar del propósito y del camino. Él pelea, pero ahí está Cristo peleando por ti. Porque Él tiene poder. Por su divino poder. Nos dio que vida y tiene piedad de cada uno de nosotros. Decir qué hermoso que es el Señor. Dice mediante el conocimiento. Y ahí en Isaías 11:1 que dice, que habla de los espíritus, los 7 espíritus de Dios. Uno de los espíritus del Señor es conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, que vinimos viendo todos estos módulos de jueves atrás. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, espíritu de temor del Señor, que sobre todas las cosas, ¿no es verdad? Tenemos que tener temor de Dios, porque teniendo el temor al Señor o temor del Señor, vamos a tener todo lo demás. Porque la palabra dice que el temor del Señor, el espíritu del temor del Señor es el principio. ¿Vos querés ser sabio en Dios? Entonces sé temeroso de Dios. ¿Qué es una persona temerosa? ¿Qué anda? Nosotros a Giovanni ahora cuando se le reta algo, que le dicen que le van a dar un chicle, le hace. Mirá que te vamos a dar en la cola así. No, eso no es eso no es tener temor de Dios. No es que tenemos que andar todo el día. Porque Dios no anda con un látigo ni anda tirando rayos del trono. Temor a Dios es respeto por Dios. Respeto a Dios. Respeto a su presencia. Respeto a su palabra. Respeto a sus mandamientos. ¿Y eso qué te va a llevar? Ese temor. ¿A hacer qué? A obedecer. Porque el mismo temor del Señor, el mismo respeto que uno le tiene a Dios por respeto,
vos vas a obedecer. Hermano, es diferente cuando la gente obedece por miedo que cuando obedece por amor y temor. Yo le obedezco a Dios no por miedo de que me castigue, sino le obedezco porque le amo y porque le temo. Porque vos al que amás y respetás, ¿qué querés hacer? ¿Querés honrarlo o no? A ver cuántos aman y respetan a alguien, aunque sea el perro. ¿Y vos qué haces con esa gente que amás y respetás? La cuidás, la honrás. Entonces cuando a Dios tenemos temor de Dios, lo honramos, obedecemos por amor, no por miedo. ¿Se acuerdan cuando acá vino un mensaje? ¿Temor de Dios o miedo al hombre? Porque hay gente que a veces le tiene miedo al hombre. Aparece la autoridad y mientras están, están con la mente en cualquiera. La persona ni levanta sus manos ni busca al Señor, pero ve a una autoridad y inmediatamente. Si no, yo le digo, usted sabe, la unción de la... Eso no le hacemos nada al Señor, porque Dios dice, no es a mí, es al hombre. Pero cuando vos tenés temor de Dios, esté quien estés, vos sabés que le venís a dar culto al Señor. Y aunque nadie te vea, ninguna autoridad puesta por Dios te vea, vos sabés que te está viendo ¿quién? El Señor. En tu casa, ¿quién te ve? Aparte de los que viven con vos, el Señor. En tu trabajo, ¿quién te ve? El Señor. En el colectivo, ¿quién te ve? En la calle, ¿quién te ve? Los jovencitos, en los colegios, ¿quién los ve? El Señor. El Señor, decía, el Señor nos ve. Así. Y Él mira desde el cielo, desde su trono a la tierra. Porque dice que los 7 ojos del Señor están sobre la tierra. Entonces, si a Dios no se le pasa nada por alto. Él sabe todas las cosas. Y acá nos está diciendo que Él nos dio también conocimiento. ¿Cuántos queremos conocimiento? Sabiduría de Dios. Entonces tengamos temor de Dios. Dice que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Por qué te llamó el Señor? Por su gloria y por su excelencia. Porque sabe que puede sacar algo bueno de vos. Que algo, si Dios te llamó es porque algo sabe Dios que puede sacar de vos. Mirate, decía algo, Señor, algo bueno podés sacar de esta cosa. Algo bueno podés sacar. Porque tú me llamaste por tu gloria y por tu excelencia. Entonces, algo bueno hay en mí que tenés que sacar. Lo que pasa es que vos tenés que desarrollar ese potencial. ¿Cuándo? Cuando tengas temor del Señor y obediencia a Dios, todo tu potencial se va a desarrollar con excelencia. Es decir, algo bueno hay en mí que el Señor sabe. Por eso vos dejate de estar tanto castigándote que por mi culpa, que por mi grandísima culpa. Deja de estarte castigando tanto por tu físico, que estas orejas, que esta nariz, que estos ojos, que este pelo, que este rollito, que esta panza. Dale gracias al Señor, sí, gracias Señor, porque algo bueno tú ves en mí. Aunque los demás te señalen y te digan, mirá, vos tenés los peores defectos, sos esto, sos lo otro, bueno Señor, pero algo bueno yo tengo que tú has visto, que tú puedes sacar lo excelente de mí para tu gloria y para tu honra, por tu divino poder, porque nos diste la vida, nos diste la sabiduría, nos diste el conocimiento. Algo bueno tú has visto en mí que puedes sacar. Aleluya. Es el poder de Dios. Mirá, versículo 4, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas. No sé si te suena esto. Por la cual Dios que nos dio preciosas y grandísimas promesas.
Acordate del domingo. Si tenemos, nos puede faltar todo, pero si tenemos una promesa, una palabra, lo tenemos todo. Y acá que dice que cómo son las promesas de Dios, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Mira, Dios nos quiere participar de su divinidad, porque Dios es divino. Mira qué grande es nuestro Dios, que Dios te quiere hacer partícipe de su divinidad por medio de las promesas que son grandes y preciosas. Por eso vos tomate de las promesas. No te aferres a la circunstancia que estás atravesando, a la realidad que nos toca vivir. Vos le tenés que poner ¿qué? La promesa, que son grandes y son preciosas. Porque algunos dicen sí, pero no podemos negar la realidad. La fe no niega la realidad. La fe lo que hace es que a la realidad le agrega la esperanza y la confianza que eso que está, Dios tiene poder para cambiarlo. Pero te tenés que aferrar ¿a quién? ¿A las circunstancias o a la promesa? ¿Ah? ¿Y a qué te estás aferrando vos en este tiempo? Respondete para vos. ¿A qué nos estamos aferrando en este tiempo? ¿A las promesas o solamente nos quedamos en la circunstancia? ¿Qué es la circunstancia? Lo que está delante de nosotros. La realidad que nos toca vivir. Pero el Señor, ¿qué dice acerca de la fe? Que la fe, ¿qué es? Según el conocido versículo de Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que espero y la convicción, es decir, la seguridad de lo que no se ve. Lo que pasa es que sí, somos humanos, porque no somos solamente alma y espíritu. Somos carne también. Y esta carne muchas veces tiende ¿a qué? A desanimarse, a dudar, a olvidarse del poder de Dios, a olvidarse que el Señor nos llamó con excelencia para su gloria, a olvidarnos, esta carne se olvida que tenemos promesas que son grandes y son preciosas en Dios, que el Señor dice en su palabra que sus promesas son sí y en Él amén. ¿Te recordás ese sí? Resonante, expansivo. Sí. A mí el Señor me dio la interpretación por medio de mi hijo, lo que significaba para mí ese sí. Y yo me aferré a eso, hermano. Me aferré a ese sí. Y yo le digo, tú me dijiste sí. Y sí será. En el nombre de Jesús. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que en ellas llegaseis a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por eso, el mundo, ¿qué te puede dar? Nada, porque el mundo ya está corrompido. El mundo está corrompido. Lo que nosotros nos tenemos que cuidar nosotros como hijos de Dios de no corrompernos. ¿Se acuerdan cuando vimos Apocalipsis? Que hablaba de lo corrupto. ¿Cuándo una persona se vuelve corrupto? Cuando deja a Dios y se aleja del Señor. La carne se comienza a corromper, a desviarse de los principios de Dios. Entonces vos tenés que guardarte de la corrupción del mundo, porque el mundo ya está corrupto. ¿Qué te puede ofrecer? ¿Qué ofrece el mundo hoy? ¿Qué hay en el mundo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Nos decía el Señor. ¿En los días de quién? ¿En los días de Noé? Por eso hay violencia, hay depravación, ¿no es verdad? La gente es mala. ¿Vos conocés gente mala? ¿Se acuerdan que decía que hay gente que dice la Biblia que se acuestan pensando en la maldad que van a hacer al otro día? Es tremendo eso. Ahora nosotros como hijos de Dios, ¿en qué nos acostamos meditando? En la palabra. Yo anoche vi una película que se llamaba cristiana Hades. El Hades.
Si la querés buscar en YouTube, mírala. Y te deja, hermano. Y yo me acosté meditando en esa película, en esa palabra que termina la película con una palabra de Dios. Y yo me examinaba y digo, Señor, yo no quiero ir al Hades. Yo no quiero ir a ese Hades. Mírala por el YouTube, ahí buscale y pone película cristiana Hades. Usted sabe lo que significa Hades, ¿no? ¿Qué es el Hades? ¿Él? Dígalo sin miedo. Si usted no está predestinado para eso, siempre y cuando obedezca la palabra y vive en obediencia, usted no va a ir al Hades. No va a ir a tomar un cafecito con Satán. Usted va a ir al paraíso, al seno de Abraham, al descanso eterno, porque esa es la promesa del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la promesa del Señor es que Él te ha dado vida eterna. Vos crees en Jesucristo como el único Hijo del Dios viviente, entonces la promesa es que Dios te ha dado vida eterna, es decir, una vida por siempre y para siempre en el Señor. Pero claro, mientras estemos en esta tierra hay una lucha, hay una guerra entre la carne y el espíritu nuestro, el espíritu que busca las cosas de Él, del espíritu, ¿no es verdad? Porque la carne quiere las cosas, la carne que te dice, y más que ahora todavía que estamos recién rearmando el nuevo lugar, no hay aire calentito como antes. Bueno, viste que antes te quejaba. Bueno, ahora creo que lo valorás, ¿no? La iglesia es fría, está fría todavía. ¿O no te dice la carne? El techo es alto. El hongo solamente da un poquito de calor en algún lugar. Otros son privilegiados y tienen estufa. Pero la carne, ¿qué te dice? Quédate. Quédate, te dice. ¿O no? Pero el espíritu, ¿qué te dice? A la casa del Señor. Hay una alabanza que dice, ¿no? Al Señor, a la casa iremos, ¿cómo es? Yo me alegré con los que me decían, como dice el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿A qué? A cantarle salmos, ¿no? Dice la alabanza. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa del Señor? A pesar de esta transición. Decir, porque tenemos grandísimas y preciosas promesas por su poder divino, porque nuestro Dios es poderoso. Segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Qué tenemos que poner? Diligencia, ser diligente. ¿Qué es ser una persona diligente? Rápida, solícita, ahí, al pie del cañón. Dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Es decir, acá tenemos que comenzar a añadir cosas. Primero, ser diligente, ser solícito, dispuesto. Por eso Dios nos pidió amor a su casa. Y es verdad, a veces hay gente que tiene oficio, pero si no tiene amor por lo que hace a la casa de Dios, el oficio no le sirve de nada. Hay otros quizás no saben clavar un clavo, pero tienen amor y buena voluntad. Y cuando vienen a hacer algo a la casa del Señor, lo aprenden. ¿Por qué? Porque son gente solícita, que lo que hacen lo hacen de buena voluntad. No solamente por el conocimiento que pueden tener humano, sino por el servicio de amor a la casa de Dios y al Señor. Porque ellos toman la casa del Señor como su propia casa. Por eso la gente, como es en la casa de Dios, es en la casa.
Yo siempre digo, cuando yo voy a los baños y veo los baños sucios, dije, así como son acá, pobre gente que vive con esta gente en sus casas. Porque así deben tener los baños. ¿O no? Porque como uno es afuera, es adentro. ¿O no? Como uno ama la casa de uno, así también ama la casa de Dios. O tiene amor por el prójimo. Yo cuando voy a utilizar un sanitario, hermano, dejo todo limpito, así fuera público, usted entiende, todo limpito, porque no pienso solamente por mí, pienso por el que viene detrás de mí. Y como yo en mi casa tenemos una regla en nuestra casa, que tenemos que dejar las cosas limpias, guardadas y ordenadas, lo mismo soy para la casa de Dios. Por eso usted me ve a mí, que se me paran los pocos pelos cuando yo veo algo en la casa de Dios que no funciona como tiene que funcionar. Yo no puedo ver la casa del Señor y estar tranquilo y bueno, la lamparita quemada y bueno, 3 meses con la lamparita quemada, bueno, con la lamparita no, como se llama ahora, los plafones, no puedo, yo titila, nosotros cuando vinimos acá y vimos, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiar, y mirá, no hay ninguno que te está guiñando el ojo. Pero a veces, hermano, dejan las cosas y vos ves y vas. La luz. Van a un baño. Meses la lamparita ahí, la de larga vida o que fuera. No. Solícito. Se rompió algo, arreglémoslo. No podemos pensar, bueno, voy a ver, quizás, tal vez, mañana a lo mejor. Porque después, así como somos en la casa, somos en la casa del Señor. Por eso yo no sé cómo está tu casa. Si hay algo que tenés que arreglar, arreglalo. Es que no tengo plata. Tenés grandísimas y preciosas promesas. Tomate unas promesas y orá bajo esa promesa. Y Dios te va a suplir para que puedas arreglar lo que tengas que arreglar. Pero también a veces uno está en el querer, ¿no es verdad? Hay una gotera y bueno, pongamos la olla. Y ahí está, toc. Tengo que arreglar la gotera, toc. Se me rompió el vidrio, bueno, pongámosle una cinta scotch. Es decir, puede 1 mes, 2 meses, a lo sumo 3. Vamos a ser benevolentes, 4 como mucho. Pero 1 año, 2 años y el vidrio sigue roto. ¿O no? Bueno, no sé por qué no fuimos por ahí. Volvamos a la virtud. A la fe. Es decir, a la diligencia. Por la diligencia, porque la persona diligente, ¿qué hace? Solícito, dispuesto, activo, rápido, ya. Y a esa diligencia, ¿qué le tenemos que añadir? Fe. Es decir, fe. ¿Y qué es la fe? A ver, díganlo todos juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero el Señor dice, no me basta solamente con la diligencia y la fe. Ahora agréguenle virtud. Y sabés que acá me impactó, porque en este contexto la palabra virtud significa excelencia. Excelencia. Y si volvemos al primer versículo, cuando leemos en primera de 2 Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que nos pertenecen a la vida y la piedad, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿cómo quiere Dios las cosas? Con excelencia. ¿Cómo tengo que hacer yo las cosas para el Señor? Con excelencia. Y eso es una virtud. Porque algunos hermanos veo que hacen las cosas, pero así nomás. Algunos más rompen que arreglan. Hay que sacar y Pero vos los ve a otros
que aún lo que tienen que sacar, lo hacen con excelencia. O saben en dónde tienen que golpear. Y algunos hermanos, si no le... ¿Oíste gente agarrar cosas a patada? Es decir, eso no es ser una persona virtuosa, ni excelente. ¿Y Dios qué nos pide? Es decir, diligencia por su divino poder. Nos pide diligencia, fe, y ahora le tenemos que agregar virtud, es decir, excelencia. Por eso en este texto significa esa virtud de excelencia. Esto significa que los creyentes no debemos escondernos tras nuestra fe para hacer nada que no refleje la excelencia centrada en Cristo. Porque la fe tiene que ir acompañada por esta virtud de excelencia, porque lo que tenemos que entender que lo que hacemos no lo hacemos para el hombre. ¿Lo hacemos para quién? Para nuestro Dios. Por eso dice, todo lo que hagáis, dice Colosenses 3, 25 al 28, si no mal recuerdo, dice, todo lo que hagáis, buscalo ahí en Colosenses 3, 25, creo que al 28 por allí está, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no para los hombres, sino para 25, sino para con Dios, porque a Cristo el Señor servís, y de Él viene la recompensa. Colosenses 3, 23 y 24. ¿Qué dice? Cuando yo a la fe le añado virtud, le añado excelencia, y lo que hago en la fe lo hago con excelencia, lo estoy haciendo para el Señor. ¿Y de quién vas a recibir la recompensa? De Cristo. Vas a recibir la herencia. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús dijo, así dieran un vaso de agua a mis pequeños, no quedará sin recompensa. Hasta un vaso de agua lo tenemos que servir con excelencia. ¿Qué nos pidió el Señor la primera vez que vinieron el primer equipo aquí a limpiar las otras sillas? Que vengan y que cuando estén haciendo, adoren, alabemos, cantemos, demos gracias al Señor. Entonces vos recordá que para esta casa Dios te pide excelencia. Entonces lo que hagas, hacelo con excelencia. Si voy a correr una silla, con amor, con virtud, con excelencia. Si voy a agarrar una escoba, y mientras estoy ahí barriendo, limpia la casa Juanita con mucho amor. Y ahí usted está limpiando la casa del Señor. Si voy a agarrar un vaso para servir algo, o una taza, con amor, con excelencia. ¿Qué le pasa a las mujeres que cuando cocinan lo hacen con amor? ¿Cómo le sale la comida? Yo siempre a mi abuela la elogiaba, decía, abuela, qué rico, todo lo que haces te sale rico. ¿Y sabés lo que ella me decía? Porque lo hago con amor. Bueno, a mi esposa también, todo lo que hace le sale rico. Hoy comimos riquísimo. ¿Pero por qué? Cuando la gente hace las cosas sin amor, las cosas salen desabridas, ¿o no? No tiene gusto. ¿Cuánto han comido cosas desabridas? Que vos la probaste, guácala. Y uno dice, sacando la gracia de Dios. Y a veces te la tenés que tragar, porque no hay otra. ¿Pero por qué? Porque esa persona no le puso qué. Porque no es por lo que uno tiene. Porque si tengas un tomate, una cebolla, si le pones amor, te va a salir la más rica ensalada. Así tengas un pedazo de pan y cebolla. ¿Cuándo hemos comido a veces sándwich de cebolla con pan, limón y orégano? Nosotros con mis hermanos, en un momento que mi papá quedó sin trabajo, a la tarde nos hacíamos, ¿te acordás los sándwiches de cebolla? Y eso lo hacía yo. Me encantaba.
Y ya comíamos los 4. Ya estábamos con los panes, la flautita, la cebolla, buscábamos la cebolla, lo que había, yo la picaba, le poníamos limón y orégano y nos comíamos los sándwiches de cebolla. Ni los guampiros se te acercaban después. Pero estábamos contentos comiendo sándwiches de cebolla. Y como lo hacíamos con amor, estaban ricos. Entonces, no es por lo que tenés. No es por lo que tenés. Es cómo lo haces. Porque algunos dicen, tienen la excusa, pero yo no, acá no es por lo que tenés. Acá es, ¿qué haces con lo que tenés? ¿Cómo invertís lo que tenés? ¿Le agregás diligencia? ¿Lo estás haciendo con virtud, con excelencia? Decir, por su divino poder. Entonces decir, a la fe hay que añadirle virtud, excelencia. Dice, y a la virtud, 2 de Pedro 1:5, y a la virtud, conocimiento. Y este mes, dice una de las coordenadas, que es un mes para pedirle sabiduría a Dios para salir de la ignorancia. ¿Cómo la gente sale de la ignorancia? Aprendiendo. Aprendiendo. Conocimiento. Y al conocimiento, algo, hermano, que nos cuesta. Dice, dominio propio. ¿Y qué significa dominio propio? En este contexto bíblico, dominio propio también es conocido como templanza y autocontrol. Es la capacidad de controlar los impulsos, las emociones y deseos, permitiendo que la voluntad de Dios guíe nuestras acciones. Entonces, ¿qué le tenemos que agregar a la excelencia? Ahora, dominio propio. ¿Cuánto necesitamos ese dominio propio? Esa templanza, ¿no es verdad? Ese autocontrol de respirar profundo y contar hasta 10, si no te alcanza, hasta 20, si no hasta 100 y si no hasta 1000. Y si no, salí del ambiente y da una vuelta y después volvé. Yo siempre me acuerdo cuando trabajaba en macro, que yo trabajaba siempre con números, a veces no encontraba las diferencias contables y mi jefe siempre me decía, negro, agarrá, dejá todo y andá a dar una vuelta por el supermercado. Distráete, me decía. O andá hasta el baño, lavate la cara. Yo te autorizo, andate al restaurante, tomate un café y después volvé. Y era verdad, hermano, yo salía, no me costaba mucho para obedecer. O si no, recorría todo macro, que en esa época macro estábamos en el 1 a 1, todo lo importado, había cada cosa hermosa y siempre yo pensando para el reino. Mirá qué lindo esto para la escuelita, estos marcadores para los niños. Y ahí recorría. Y después volvía, y cuando volvía y me sentaba, parecía como que la mente se me había aclarado. Miraba así, acá está la diferencia. Así, muchas veces tenemos que dar una vuelta. Así, respirar profundo. O si no, irte, no quiero dar una vuelta, hace mucho frío. Bueno, andate a una habitación, para tu habitación, cerrá la puerta y... Señor, dame dominio propio. Dame dominio propio. Quiero añadir, Señor, dominio propio, decir templanza, autocontrol. Ese dominio propio es la capacidad de controlar los impulsos, las emociones y deseos, permitiendo que la voluntad de Dios guíe nuestras acciones. Y anoche, ¿qué nos decía el Señor? Que cómo era su voluntad. Mira, es un fruto, el dominio propio también es un fruto del Espíritu Santo y se considera una virtud esencial para la vida cristiana. Entonces es necesario el dominio propio. ¿Cuánto nos hace falta dominio, más dominio o dominio a todos? Creo que necesitamos el dominio propio, dominio propio. Dice, y a ese dominio propio, paciencia. Otro fruto del Espíritu que a veces nos cuesta, la paciencia.
Porque nosotros somos como Sprayet, queremos todo ya. Terminamos de orar y ya queremos la respuesta. Pusimos la semilla en el altar y ya mañana queremos la cosecha. No, es decir, paciencia. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Y hay tiempo para cada cosa. Yo me acuerdo cuando una vez alguien volvió al Señor porque se había peleado con su pareja y ya que había venido esa noche y al otro día andaba llorando diciendo, pero el Señor no me la devolvió. Tranquilo. 5 años apartado del Señor y venía a un culto y ya querés que Dios en un culto primero le digo, Dios te va a probar tu arrepentimiento verdadero y genuino antes de devolvértela a la susodicha. Segundo, tiene que trabajar en tu corazón, en todas esas cosas por las cuales la susodicha te dejó. Y te tenés que arrepentir. Y vamos a venir así que en un culto querés que Dios te la devuelva. No, vos estás re equivocado. Dios no es un Dios Sprayet. Por eso hay que tener que paciencia, paciencia, paciencia. ¿Cuántos vamos a desarrollar el fruto de la paciencia? Acordate, al dominio propio ahora hay que agregarle, por su divino poder. Porque todo esto es poderoso en Dios. Cuando nosotros alcanzamos a añadir todas estas cosas, vamos a ver el poder de Dios actuar en nuestras vidas. Y a la paciencia ahora, piedad. Decir, piedad. Ser una persona piadosa, misericordiosa con otros también. Ponernos en el lugar del otro. A veces mi esposa me dice, sí, pero vos pensás que también la gente tiene vida y tiene problemas y yo digo, sí, es verdad. Después yo reflexiono y digo, sí, es verdad. También tienen su vida, tienen sus problemas, tienen sus cosas. Entonces uno tiene que tener a veces piedad, decir, misericordia, compasión, poniéndonos en el lugar del otro. Y dice el Señor, y no solamente quiero que añadan la piedad, ahora también quiero que le añadan afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Afecto entre los hermanos. Por eso la palabra que dice que debemos hacer el bien a todos. Pero ¿a quiénes primeramente? ¿Con quién tenés que aplicar la ley del perdón primero? La ley del amor. La ley de la generosidad. Primeramente, yo que poquito cómo les cuesta. Porque a veces no queremos primero la familia de la fe, queremos la familia Benvenuto. Pero vos recordá que a la familia Benvenuto sí hay que amarla. Pero en Cristo los primeros que van a estar son la familia de la fe. Porque los Benvenutos están para los espaguetis del domingo. Pero cuando las papas queman, a veces no aparece ningún Benvenuto. ¿Quiénes están? ¿Y cómo se compone la familia de la fe? Pastores, equipo ministerial, diáconos, ancianos, porteros, líderes, obreros, servidores, hermanos en la fe. Entonces mirá el que tenía al lado. Esa es la familia de la fe. Mirá. Mirá el que tenés al lado. Mirá acá enfrente. Y yo miro a todo el pueblo. Porque usted me puede decir, ay no, mi familia está, gloria a Dios que está. Gloria a Dios, sí está. Pero a veces no están. ¿Pero quién va a estar? La familia de la fe. Esa siempre está. Ahora, que usted no sea comunicativo,
Porque dice amor fraternal, afecto fraternal significa ser comunicativo. La familia de la fe no tenemos la bola mágica. Yo no consulto a la mañana la bola mágica o bola mágica, muéstrame la necesidad del pueblo. No, el pueblo tiene que a veces ser comunicativo, comunicar. Si vos no comunicás tus necesidades, no pretenda que nosotros las adivinemos como el mago de Oz. Porque después la gente dice, pero nadie está conmigo. ¿Y cómo vamos a estar si vos no decís tu necesidad? No la comunicás. Entonces uno puede decir que realmente la familia de la fe no está cuando yo he comunicado la necesidad. Entonces si nadie mueve un dedo, bueno. Pero si yo no comunico y me trago todo, no pretenda que después la bola mágica nos revele las cosas. Porque yo no ando con una bola mágica, no sé vos. Vos tenés una bola mágica en tu casa y le consultás. Ojo con ir a tirarte las cartas, ¿eh? Ojo con leerte el horóscopo. Bueno, a ver si Dios me da, el horóscopo me da una manito. Vos no sos del signo de nada, vos sos del signo de la cruz. De la cruz. De ese sos. No es que yo soy ascendente y no, que yo soy de fuego, de tierra. Mira, vos no sos. Más vale que nazca del espíritu y que nazca de nuevo, del agua y del espíritu. Cuando vos te preguntas de qué signo son, yo soy del agua y del espíritu. ¿Por qué? Porque nací de nuevo en Cristo. De ese signo soy, del agua y del espíritu, del signo de la cruz. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo soy del agua y del espíritu y de la cruz. Y al afecto fraternal, amor. Decí esa con esa R que nos gusta. ¿Qué tenemos que agregar a lo último? Amor. Mirá lo que tenía al lado con esa cara de amor. 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 Mirá, y con esto terminamos. Y mirá lo que dice el Señor por la boca del apóstol Pablo. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? La diligencia, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor, si estas cosas, abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:8. Si estas cosas abundan en nosotros, no estaremos ociosos ni seremos gente sin fruto y tendremos conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mirá el mismo versículo en Palabra de Dios para Todos. Qué hermoso lo que dice. Si estas cosas están presentes en su vida y aumentan, tienen que estar presentes y tienen que ir aumentando. En la vida cristiana yo tengo que aumentar, crecer ¿qué? En la diligencia, ser más diligente de lo que fui hasta el primer semestre del año. Ser más diligente de lo que fui hasta años anteriores. Porque dice, aumentan. Tener más fe de la que tengo, pedirle más fe al Señor. Agregarle más virtud, más excelencia a las cosas. Tener conocimiento de Dios. Agregarle dominio propio. Pedirle al Señor paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumenta, entonces no serán gente inútil. Y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo, hay gente que Dios quiere usar porque son útiles, pero se tienen que perfeccionar en estas cosas. Porque a veces hay gente que lo frena es el
Dígalo. El carácter, el temperamento, esa cosa rabalera que en cuanto no le gustó algo enseguida agarra las bufandas y ¡vamos, Marcelo! No decís, mira, hacele así el que tenía al lado. Cuando vos veas a alguien así, que le agarre el arrabalero, la Estela Raval, decirle, tranquilito, María Castillo de Flores, Cáceres, Sandra Soler, Daniel Leonardi, a ver, Luisa Reina, Nilsa Villavicencio, ahí Marta López, Estela Raval, no me acuerdo los nombres, Alexis, Julio, tranquilito, Natalia González, ahí, Luciana, Beto, tranquilo, Betito, tranquilo, hacer el que tiene al lado, sí, hacete así, porque eso es lo que a algunos lo frena. Que pudieran ser gente re útil y con mucho fruto. Pero en vez de ir añadiendo estas cosas, no, le van dando lugar a ¿qué? A las otras cosas. ¿Y qué son las otras cosas? Los frutos de la carne, que es todo lo contrario a esto. Pero Él sigue esta noche, por su divino poder, Dios me da la oportunidad de comenzar a añadir estas cosas a mi vida para volver una persona fructífera, llena de fruto del Espíritu Santo y una persona útil en las manos del Señor. Levanta tu manito esta noche. En este módulo poder. A mí me encanta, no sé usted, pero a mí me golpea eso que dice, por su divino poder. Él nos llamó por su excelencia y por su gloria. Él te llamó porque sabe que algo bueno puede sacar en tu vida. Pero iglesia amada, no depende de Dios. Hay cosas que dependen de nosotros. Hay cosas que nosotros tenemos que tomar decisiones radicales. Tomar una decisión radical. ¿Qué es una decisión radical? Decir, esto llega hasta acá. Hasta acá llega esto. Pero a partir de ahora yo me pongo verdaderamente en tus manos, Señor. Y quiero comenzar a ser una persona dirigente. Y a la diligencia quiero comenzar a añadirle, pero ir en aumento en estas cosas. Quiero añadirle, Señor, fe. A mi fe quiero añadirle virtud, excelencia. A la excelencia, a la virtud quiero añadirle paciencia, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas aumentan en mi vida, entonces no estaré ocioso. Seré una persona útil para tu reino. Seré un edificador del reino. Seré una persona que tú vas a usar mi vida. ¿Cuántos quieren añadir esta noche? Levanta tu manito y comienza a decirle, yo no sé qué cosas tendrás que añadir más. Quizás unas más que otras, quizás necesitas más, ser más diligente, más solícito, más rápido, quizás necesitas más fe, no sé, pedílesela al Señor. Quizás necesitas más virtud, más excelencia, más conocimiento de Dios, más dominio propio, más paciencia, más piedad, más afecto fraternal, más amor. Porque si estas cosas van en aumento, dice la palabra, no quedarás sin fruto. Por su divino poder, por el divino poder
que el Padre nos ha dado. Porque por su conocimiento Él nos llamó por su gloria y por su excelencia. Porque todas las cosas le pertenecen a Él, aún nuestra vida, aún la piedad que Dios tiene por nosotros. Padre, añade en esta noche. Necesitamos añadir por tu divino poder, Señor. Necesitamos añadir más diligencia en nuestras vidas. Padre, necesitamos añadir a la diligencia más fe en nuestra vida. Padre, necesitamos a la fe añadirle, Señor, conocimiento, virtud, excelencia, conocimiento. A ese conocimiento, Señor, le tenemos que agregar dominio propio. Hacernos una persona con dominio propio, con templanza, Señor. Que tu buena voluntad dirija nuestras acciones, papito amado. Y al dominio propio danos paciencia. Necesitamos desarrollar el fruto de la paciencia, cultivar el fruto de la paciencia. Y a la paciencia, Señor, le queremos agregar piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en nosotros, no nos quedaremos ociosos. No serás una persona inútil en el reino. Serás una persona útil. Útil para Dios. Porque todo lo que hagas lo vas a hacer con excelencia. Lo vas a hacer con fe, con amor. Lo vas a hacer con conocimiento. Lo vas a hacer con piedad. Lo vas a hacer con amor fraternal, con afecto fraternal. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu divino poder. Tu divino poder. Tu divino poder que actúa en nosotros. Que ha sido dado por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Porque tú dijiste, y recibiréis poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino sobre nosotros. El Espíritu Santo ya fue derramado en la fiesta de Pentecostés, en el día de Pentecostés, en el aposento alto. Y de allí a los 120 y a todos aquellos que se convirtieron a partir de ese momento, Dios te añadió poder. Dios te dio su divino poder. Él te llamó por su excelencia, para su gloria. Él te ha dado la vida. Comienza a añadir. Dile, Señor, quiero aumentar en mi vida estas cosas. Y dile qué cosas. Quizás necesitas toda la lista. Quizás necesitas algunas cosas reforzar. No sé. Pero pedile al Señor esta noche. Él está aquí. El Santo de Israel está aquí en medio nuestro. Él se pasea por medio de la iglesia. Como dice la alabanza, cuando llegué aquí el Señor ya estaba. En medio de la alabanza, Él se paseaba. El Señor está aquí. Él se pasea entre su pueblo. Él se mueve entre la multitud. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Acá está el Señor. Acá está el Señor para entregarte y darte lo que tú le pidas en su nombre. Pero pídeselo. Eres tú que se lo tienes que pedir, confesarlo con tu boca. ¿Cuáles son las cosas que necesitas que el Señor añada en estos puntos que hemos tocado? ¿Cuáles son los puntos que necesitas que el Señor aumente en tu vida? Y el Señor nos promete, porque decía que sus promesas son grandísimas y preciosas. Él te promete que no vas a quedar sin fruto, que no vas a ser una persona ociosa dentro de la iglesia, sino vas a ser una persona útil. ¿Y por qué necesitamos los frutos? Para operar correctamente en el reino.
para operar con justicia, para buscar su reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas por su divino poder, por su divino poder, por su divino poder, porque nuestro Dios es poderoso, poderoso en batalla. Él adiestra nuestras manos, Él adiestra, Él prepara nuestras manos para la batalla. Con nuestras manos podemos tomar el arco de bronce y asaltear los muros. Pero necesitamos de la diligencia, necesitamos de la fe, de la virtud, de la excelencia, del conocimiento, del dominio propio. Necesitamos de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal y del amor. Estas cosas tienen que ir en aumento en nosotros. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida en Cristo. La vida cristocéntrica. Ser parecidos cada día más a Cristo, porque en Cristo abundó y abundan esas virtudes, porque Cristo vaya que si tiene piedad, vaya que si tiene paciencia, vaya que si tiene amor fraternal, vaya que si tiene amor de Dios. Él es el primer ejemplo. Por eso estas cualidades, estas virtudes nos caracterizan como cristianos. Y ahí vas a marcar la diferencia. Porque la gente te va a ver una persona pacífica, paciente, templada. Una persona con dominio propio. Una persona que ante la circunstancia le va a agregar la fe. No va a negar la realidad, pero se va a tomar en fe de las preciosas y grandísimas promesas del Padre, que va a pelear la buena batalla de la fe y le va a seguir echando mano a la vida eterna, que no se va a detener ni se va a estancar. Y si erra y se cae, se volverá a levantar y seguirá adelante, porque dice que 7 veces caerá el justo, pero 7 veces el Señor lo levantará. Quizás algo te pudo haber hecho tropezar, pero levántate de allí. Levántate en arrepentimiento verdadero y genuino y comienza a vivir la vida cristocéntrica, la vida según la imagen de Cristo. Cristo, ¿cuál es Cristo? ¿Cómo voy a conocer a Cristo? Lee la palabra, lee los evangelios. ¿Querés conocer cómo era Cristo, su carácter? Lee los evangelios. Lee el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Volvé a releer los evangelios. Ahí te vas a encontrar con el ministerio de Cristo. Ahí nos vamos a encontrar cómo era el Señor, cuáles eran las virtudes del Señor, cuál era el carácter de Cristo, cómo se manifestaba el Señor, los milagros del Señor, las sanidades, las liberaciones que hacía. ¿Querés conocer a Cristo? Lee la vida de Cristo por los evangelios. ¿Querés entender cuál es la vida en la iglesia? Una vida de iglesia. Nosotros como iglesia, lee las cartas apostólicas. Lee las cartas de los apóstoles. ¿Querés saber cómo era la iglesia original? Lee el libro de los Hechos. Mirá, iglesia, cuántas cosas tenemos que leer y aprender de la palabra. Pasa que la gente a veces no lee la palabra. Y te lo vuelvo a repetir como el Señor te dijo anoche. No te va a alcanzar 2 horas de culto en la semana. Necesitas leer la palabra. Necesitas vivir la palabra. Necesitamos, porque yo también la necesito como usted. Necesitamos aferrarnos a la palabra. ¿Te gustaría que Dios use tu vida? ¿Cuántos quieren que Dios use su vida? Dios quiere usar tu vida. Pero para usar tu vida necesita tu vida. Entonces tú tienes que entregarle tu vida. Entregársela de corazón.
Y Dios va a usar tu vida. Va a comenzar a procesar tu vida. Te va a poner en la rueda como trabaja el alfarero con el barro. Y Él te va a hacer la vasija que Él quiere hacerte, como mejor a Él le pareciere hacerte. Y si te tiene que desarmar, te va a desarmar en sus manos y te va a volver a armar. Pero tú tienes que estar dispuesto a no bajarte de la rueda hasta que el Señor termine el proceso. Entonces, cuando tú te dejes hacer una vasija de barro en sus manos, entonces el Señor comenzará a poner el aceite de la unción. Comenzará el Señor a darte dones, a dotarte de dones. Comenzarás tú a tener una relación íntima con el Señor y comenzará a manifestarse los frutos del Espíritu Santo por esa relación de intimidad. Mira, ya no se empaca como antes. Ya no revolea el moño como antes. Ya no es terco ni terca como antes. Ya no es desobediente como antes. Ya no es de doble ánimo como antes. Tiene otro temperamento, otro carácter. Porque los cambios se notan, iglesia. Jesús dijo, fue claro, Jesús dijo, por los frutos te conocerán. Porque los cambios son de adentro hacia afuera. Cuando vos te dejas cambiar por dentro, todo se va a reflejar afuera. Los frutos te van a acompañar. Y tu testimonio será mucho más fuerte que las muchas palabras. Porque las palabras irán acompañadas con los frutos. Y los frutos te acompañarán con las palabras. Por eso Jesús dijo, al buen árbol se lo conoce por el fruto. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Ni tampoco un buen árbol puede dar frutos malos. Ahora, el árbol, si es malo, ¿puede Dios hacer algo? ¿Sabe lo que necesita el Señor? Podarlo. Entonces vos tenés que dejarte podar por Dios. Decirle, Señor, pódame. Y vamos a entrar en estos meses de julio, agosto, es el mes de la poda. Porque la planta se prepara para fructificar y reverdecer en primavera. Entonces estamos en la estación correcta. Si hay cosas que el Señor tiene que podar en tu vida, decirle, Señor, pódala. ¿Qué es podar? Córtala. Yo quiero ser un buen árbol. Un árbol de buen fruto. Un árbol de buenos frutos, porque por los frutos se los conoce. Dios también da dones, ¿sí? Y el don que Dios da es irrevocable. Pero a veces sigue trabajando el don. Pero no hay fruto. Yo quiero frutos antes que dones. Quiero los frutos del Señor. Porque cuando Dios me dé los dones, entonces va a ser frutos y dones, dones y frutos. Los dones va a hablar del Señor, de lo que Dios nos dio a nosotros. Pero los frutos van a hablar de nosotros en relación con Dios. Y la gente no se lleva por los dones. La gente se lleva por el fruto. Porque el don es de Dios. Es irrevocable. Yo quiero frutos, más frutos. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Y mi Padre es el labrador. Todo aquel que lleva fruto, yo lo limpiaré para que lleve más fruto. Hay una poda. Entra la temporada poda. Dile, Señor, yo me meto en la temporada poda. Pódame. Corta lo que tengas que cortar. Pódame. Yo quiero entrar en tu poda espiritual. Porque quiero añadir. A partir de este último semestre del año, quiero añadir. Tú me das la oportunidad para añadir. Añadir virtud, fe, diligencia, no sé lo que necesites, dominio propio, piedad.
afecto fraternal, amor, conocimiento. Y el que se lo pida de corazón, Dios lo va a hacer. Padre, gracias. Y todo aquel que vea esta enseñanza, que el deseo de tu corazón sea que añadas, por su divino poder, añadas a tu vida todas esas virtudes que el Señor nos ha enseñado esta noche. Porque si eso aumenta en nosotros, no vamos a quedar sin fruto. Seremos gente fructífera en Cristo. Y seremos gente útil para su reino. Gente edificadoras del reino. En el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.